nosotros como cristianos no somos personas religiosas. Es decir, nosotros no estamos apegados a la religión. Nuestra vida no es la religión. Porque aparentemente un cristiano es una persona religiosa. Ese es un mal concepto. Un verdadero cristiano no es una persona religiosa. Entiende la religión, practica la religión verdadera de la que habló nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo que la verdadera religión era ayudar al huérfano, a la viuda y apartarse del mal. Eso es la verdadera religión. Nosotros lo practicamos, procuramos hacerlo, procuramos ayudar al necesitado, principalmente aquellos que están en grave necesidad. Y nos procuramos como cristianos apartarnos del mal. Esa es nuestra religión, si habláramos de religión. Pero nosotros no practicamos una religión como tal, sino que practicamos una fe, un estilo de vida. Eso es lo que practicamos. Si alguna vez alguien te pregunta, ¿cuál es tu religión? Con libertad puedes decir, soy cristiano. Y si le quieres poner nombre y apellido, puedes decir, soy cristiano evangélico. Y si te gusta un nombre largo, puedes decirle, soy cristiano evangélico, pentecostal, creyente del evangelio verdadero, de que el Señor Jesucristo, póngale como quieras. Pero tú eres cristiano. Pero hoy nos ha dado mucho a los cristianos ponerle nombre y apellidos a las religiones. Y el Señor Jesús, quiero aclarar esto, el Señor Jesús no estableció ninguna religión. Ninguna. Cuando le digan, es que Jesús estableció la Iglesia Católica, no es cierto, es mentira. Es que el Señor Jesús estableció a los cristianos, tampoco es mentira. Jesús ya había muerto en la cruz y resucitado al tercer día, ya estaba con el Padre, ya había pasado el día de Pentecostés, ya los discípulos se habían bautizado en el Espíritu Santo y todavía no se les llamaba cristianos. Así es que eso de que los cristianos el Señor Jesús los instituyó, no es cierto. El nombre de cristianos apareció mucho tiempo después, ahí con los hermanos en Antioquía, cuando se les llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Y lo hacían, ya alguna vez se lo dije, lo hacían en forma de burla, para burlarse de ellos. Entonces, el cristianismo no existió. Jesús no estableció el cristianismo cuando Él vino. Entonces, cuando hablamos de ser cristianos es porque procuramos, precisamente a los cristianos, les llamaron cristianos porque era una forma de decirles Cristos chiquitos. Eran los Cristos chiquitos, o sea, Cristo había sido el grande, Jesús había sido el Cristo grande y estos cristianos eran los Cristos chiquitos. Entonces nosotros procuramos ser como Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Entonces, con toda libertad, si alguien te pregunta de qué religión eres, pues soy cristiano. ¿De cuáles? ¿De los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos, de los adventistas, de los del último día? ¿Cuáles eres? Tú dile de los que creen en Cristo y ya, se acabó. Ahí termina. Porque tú crees en Cristo y tratas de vivir como Él. Ahora, sin embargo, se nos ha hecho una mentalidad o se nos ha hecho creer de cierta manera para decirnos que nosotros tenemos una religión. Pero toda persona religiosa tiene ciertos dogmas, ciertas reglas, ciertos moldes en su cabeza y en su pensamiento. Ese es un dogma, una regla, un molde, una estructura en su cabeza que le hace creer o pensar de cierta manera respecto a temas específicos. Y uno de los temas en que a los cristianos se nos ha hecho querer pensar de cierta manera o de cierto modo es el acerca del dinero. Y por mucho tiempo a los cristianos se les dijo que el dinero era malo, que era del diablo. Y entonces los cristianos decidieron ser pobres por mucho tiempo. Y le entregaron todas las riquezas al mundo. Y entonces los dueños de las riquezas del mundo no son cristianos. Son árabes, son musulmanes, son judíos, son católicos, son incluso mormones, testigos de Jehová. Ellos son los que tienen el dinero del mundo. Pero los cristianos no. Y entonces los cristianos batallamos con el dinero porque no tenemos dinero. Queremos construir templos, no podemos. Pero ¿qué tal los testigos de Jehová? ¿O qué tal los mormones? Oh, vaya templos que se construyen. Y no me diga de las catedrales católicas, porque esos son unos palacios construidos. Y ellos tienen el dinero. Y los cristianos no tenemos. No podemos construir una iglesia, no podemos comprar un terreno, no podemos hacer algo porque no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque los cristianos creemos, o se nos ha hecho creer, que los cristianos tenemos que ser pobres para estar bien delante de Dios. Porque ser pobre es ser humilde, eso es mentira.
Ser pobre no es ser humilde. Ser pobre es una condición que se tiene en el pensamiento para creer que no tener está bien. Y entonces se nos ha hecho creer a los cristianos que no tener está bien. Ahora, no estoy hablando de que tenemos que tener amor al dinero. Eso es otro tema, es el otro extremo. Es tener amor al dinero, es una maldición. El Señor Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, o servimos a Dios o servimos al dinero. Y utilizaron este texto para decir que los cristianos no servíamos al dinero. Y entonces, como no servíamos al dinero, no debemos de tener dinero. Está mal entendido. El Señor Jesús en lo que estaba explicando era, no te puedes poner bajo las órdenes del dinero. Es muy diferente. Pero ¿qué tal que pongas al dinero bajo tus órdenes? Eso es distinto. Tú no obedeces al dinero, el dinero no es tu señor, el dinero no es tu amo, pero el dinero puede ser tu siervo y estar a tu servicio. Y tú puedes disponer del dinero como tú quieras. Pero tenemos un pensamiento donde los cristianos creemos que no tener está bien. Y cuando decimos, y luego nos vamos al otro extremo y decimos, los cristianos deben ser ricos porque son embajadores de Dios y deben de tener mucho dinero. Y entonces el cristiano se afana por el dinero, lucha por el dinero, vive por el dinero y entonces se va al otro extremo. No es que sea pobre, tiene mucho, pero ahora es un siervo del dinero y está a expensas del dinero, y ni siquiera que sea millonario, simplemente tienes 10,000 pesos y ya sientes que tienes mucho y ya tienes que estar al servicio del dinero, no sales de la casa, no va a ser que te lo roben. Ya estás, no quieres comprar porque tal que si se te acaba. Y dices, no, ¿para qué? Mejor lo guardo. Y entonces tenemos otra mentalidad equivocada acerca del dinero. Todos esos dogmas y todas esas estructuras se las han puesto al cristiano por muchos años, que el dinero es malo, que el dinero es del diablo, que no servimos al dinero, que no debemos de tener dinero, que pobreza es igual a humildad. Todos esos dogmas y todas esas estructuras en la cabeza son las que hemos vivido por muchos años. Y los hemos malentendido y eso nos ha generado pobreza. Una pobreza que te impide tener libertad. No estoy hablando de pobreza en tu bolsillo, porque a lo mejor tienes, al menos para comer, para vestir, para calzar, para viajar, a lo mejor tienes eso. No estoy hablando de una pobreza de falta de dinero para disponer. Estoy hablando de una pobreza en la cabeza, una pobreza en el pensamiento, donde aunque tengas, eres pobre. Aunque tengas dinero para cubrir tus necesidades básicas, no te estás muriendo de hambre, no andas con ropa rota, no andas con un carro viejo, no andas así. Es decir, tienes lo suficiente para tener una vida holgada, pero tu pensamiento es pobre. Y tan es pobre que le mendigamos, es decir, no es negociar, es mendigar, porque tú puedes llegar y negociar, llegar a un acuerdo. Vas a comprar un carro, te lo venden en 30,000 y tú dices, oye, déjame lo reviso a ver qué fallas tiene. Lo llevas al mecánico, el mecánico lo revisa y dice, ¿sabe qué? Tiene tantas reparaciones, le va a salir como en 8,000 pesos todas las reparaciones. Llegas con el que te lo vende y dices, ¿sabes qué? Ya lo llevé al mecánico y me dice que va a salir 8,000 pesos todas las reparaciones que tiene tu carro, más las que se acumulen. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de pagártelo en 30,000, te lo pago en 22,000? Y el que te lo vende sabrá si te lo vende o no, porque conoce el carro que te está vendiendo. Y te dice, ok, está bien, te lo vendo en 22. A lo mejor si negociabas en 20, te lo vendía en 20. Depende de eso, es negociar. Pero no puedes llegar, por ejemplo, le pongo un ejemplo, a mí me da mucho coraje esto, que ves a un artesano mexicano, que hace blusas, que hace abanicos, que hace guaraches, que hace molcajetes, que hace cadenitas, collares, pulseras, y tú llegas con el artesano y le dices, ¿cuánto vale? Y te dice, 20 pesos, jefecita. Deme 20 pesos. 20 pesos, tan caro. Sí, vale 20 pesos. Ah, déjamelo más barato, yo no soy turista gringo, soy turista nacional, véndemelo más barato. 15. Ay, 15. Me llevo 2 y me los das a 10.
Y el otro, con tal de vender, te lo vende a 10 pesos. Cuando los gringos se lo llevan por cantidades y lo venden en el extranjero, digo gringos porque son los que conoce, usted pueda identificar más, pero vienen de Asia, vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, llevan esas artesanías y las venden allá. Y a veces ni se llevan la artesanía, se llevan el diseño, toman fotos y allá lo hacen. Y lo venden caro, además. Ah, sí, lo llevan, lo etiquetan allá y te lo traen como importado. Ay, esto es americano, es europeo, ¡wow! Lo venden en Oaxaca, lo venden en Chiapas y nos lo venden caro. Eso es mendigar. Mendigar viene por una condición en tu mente, en tu pensamiento, en los dogmas y en los paradigmas que tienes en tu cabeza, donde no quieres pagar lo que es justo, sino quieres pagar lo menos posible. Queremos pagar lo menos posible, lo menos que se pueda. ¿Cuánto es lo menos? ¿No lo ha dicho usted? ¿Cuánto es lo menos? ¿En cuánto es lo menos? En lo que sea justo. Yo pregunto de repente a los artesanos, ¿cuánto es la hamaca? La hamaca es, sí, la conocen, ¿va? Sí. Y los que no lo sepan, que lo hagan en internet e investiguen. Pero yo pregunto, ¿cuánto es la hamaca? Y me dicen, 500 pesos. Yo, 500, está bien. Y como no se la voy a comprar, pregunto por saber, ¿cuánto me da, jefe? Le digo, no, está bien, 500 pesos está bien, no le bajes a tu trabajo. No, ¿cuánto? 400, se le vende 400. Le digo, no le bajes, 500 está bien. 300, deme ya ahorita. ¿Sabe por qué? Porque los acostumbramos a eso. Cuando un artesano mexicano debería de valorar su trabajo y decir, te lo vendo en 1000. Oye, pero nada más es una pulserita. Bueno, ve a Liverpool, a ver a cuánto te la dan. Y ahí andan comprando en Liverpool pulseras de plástico. Ah, pero la venden en Liverpool. Y no tenemos la capacidad por eso tenemos un país pobre. Por eso tenemos gente pobre, porque le mendigamos. Valora el costo del trabajo. Vean, a mí me da mucho coraje porque yo hago cosas de madera. Y de repente hago un mueble de madera y me dicen, ¿cuánto cuesta? Vendí un sillón de madera que lo hice para mí, para mi oficina. Y cuando lo llevé a mi oficina lo vieron, ¡ay, qué bonito! ¿Cuánto me lo vendes? Digo, 1600. ¡Ay, sí, dámelo! Dijo, ¡oh, le hubiera pedido 2000! Y la verdad era un precio justo, tampoco quise abusar. Pero era un precio justo. Después me pidieron una juguetera, un baúl. Y yo calculé el precio, calculé mi trabajo, calculé el tiempo que iba a invertir. Y dije, 1600, está bien. Yo creo que hago puros trabajos de 1600. Y cuando la terminé dije, wow, y que me pongo a investigar, hermano, donde hacen jugueteras y que venden por internet. Una juguetera como la que yo hice, y con un carpintero de aquí de Chalco que hace trabajos bonitos, de calidad, y le fui a preguntar, oye, una juguetera así, ¿cuánto? No, pues depende cómo la quiere. Ya le dije las características de la que yo había hecho. ¿En cuánto la venden? No, pues esa como en 2500. Dije, wow, me fui 1000 pesos, 900 pesos abajo del precio del mercado. Y todavía cuando llegué y se la vendí a la compañera que me la compró, ay, muchas gracias, y me la compró en pagos. O sea, me dio 2 pagos por el anticipo y cuando la terminé. Y se la entregué. Y alguien la vio y dijo, ¡guau, qué bonita, que quiero una! ¿Y cuánto? Y cuando le dije, 1800. Porque le subí 200 pesos, que pues están en 2500, no, subí 200 pesos. Y le dije, 1800. ¡Ay, no, está bien cara! Le digo, pues entonces ve, cómpralo en otro lado. Bájale. Le digo, no, que le voy a bajar, es mi trabajo. ¿Por qué le voy a bajar? Es mi trabajo, yo sé lo que le invertí, yo sé lo que me costó. Yo sé los desvelos que tuve, porque además no lo hice en mi horario de trabajo, lo hice después, cuando ya no tenía nada que hacer, a las 10 de la noche, 11 de la noche, y me tenía ahí serruchando y pegando y clavando. Mis vecinos me reclamaron. Que eran las 12 de la noche y nada más se oía la sierra. Y el tagara. Entonces la gente se molestó. Bueno, no me reclamaron, pero me dijeron, ay, ya supieron que hay un carpintero, porque sí, soy yo. Trabaja de noche, sí.
Y yo sabía lo que estaba cobrando. Pero hay gente que no, está muy caro, bájale. Miren, la que se quedó con el baúl está contentísima. Ella me pidió otro mueble. Le digo, pues nada más que tenga tiempo. Te lo hago, pero no tengo tiempo. No importa, te espero. El hijo se sube a bailar zapateado en el baúl. Le echa un montón de cosas. El baúl está bien hecho, no se va a desarmar. Le digo, eso se lo vas a heredar a tus nietos y no se va a destruir. Y están muy contentos. Ya me encargaron otro. Pues si no les hubiera gustado y no fuera buena la calidad de lo que les entregué, no me hubieran pedido otro mueble. Voy a hacer la sala de mi casa. Y empecé por un sillón. Voy a hacer la sala de mi casa y alguien lo vio y dice, ay, ¿vas a hacer la sala? Porque publiqué la foto. ¿Vas a hacer la sala de tu casa? Le digo, sí. Ay, hazme una. Pues claro, 8,000 pesos. 8,000 pesos. Oye, está bien cara. Y fíjese, cuando vi una vecina compró una sala de fábrica, muy bonita se veía la sala, y me acaba de hablar, oiga, pastor, ¿puede venir a revisar mi sala? Porque ya se hundió. Le costó 8,000 pesos la sala. Muy bonito el tapiz y lo que sea, pero desechable la sala. Dije, voy a cobrar 8,000 pesos por un trabajo que está muy barato además, está muy bien hecho. Yo me subí al sillón y le eché un zapateado también a ver si aguantaba. Aguanta el sillón. Nada más me falta yo un poquito de las dimensiones del tamaño, pero era mi experimento, estaba empezando a experimentar. Pero hermano, mendigamos precios. ¿Por qué mendigamos precios? Porque no estamos dispuestos a pagar. Porque no queremos pagar. Porque no queremos dar lo que sea necesario para conseguir lo que queremos. No estamos dispuestos a pagar. Queremos el camino fácil. Queremos el camino corto. Si llegas a una fila para hacer un trámite, empiezas a buscar en la fila a ver si conoces a alguien. ¿Por qué? Porque no te quieres formar toda la fila. Que no quieres pagar el precio de formarte. Si llegas a hacer un trámite y te piden un costo, te cobran de alguna manera, vas a ver algún funcionario, algún conocido ahí dentro de la oficina de gobierno a ver si te pueden bajar el costo o incluso exentarte del pago. Porque no queremos pagar lo que es justo. Y no queremos pagarlo. Y usted puede decir, pastor, pero no es justo. Es mucho, me cobran mucho de luz, me cobran mucho de agua, me cobran mucho de predial, el impuesto que me están cobrando es mucho. Está bien. Yo no digo que sea correcto o el precio que me están pagando, pero lo justo es que tú pagues. Tienes que pagar, es tu responsabilidad como ciudadano. Tienes que pagar tu impuesto, tienes que pagar tu agua, tienes que pagar tu luz, tienes que pagar tu teléfono, lo que tengas que pagar. Pastor, pero es mucho. Sí, yo sé que es mucho. Yo sé que es incorrecto y que es abusivo lo que nos están cobrando, eso lo sé. Pero es lo que por ley tienes que pagar. Ahora esperemos que un nuevo gobierno, que este nuevo gobierno realmente baje los costos como dijo que lo bajaría. Pero si no lo bajara, hermano, no tenemos por qué quejarnos. Y le explico conforme a la palabra, para que no digan que me estoy inventando algo. Marcos capítulo 12. Si a usted le gusta escribir títulos a los mensajes, este mensaje lleva por título en pregunta, ¿por qué tengo que pagar? ¿Por qué tengo que pagar? ¿Por qué no queremos pagar? ¿Y sabe de dónde surge este mensaje? De algo bien simple. Dos muchachos, le cuento una anécdota. Dos muchachos en su casa empiezan a pelear. Hermanos, empiezan a pelear entre ellos, terminan mal. Era hora de ir a dormir, terminan mal la discusión, terminan peleados, enojados, y uno de ellos le habla a su papá y le dice a su papá, me peleé con mi hermano. Y el papá le pregunta, ¿por qué? Es que estábamos discutiendo que su cama, que mi cama, que quién la atiende, que no la atiende, y terminamos enojados peleando. Ahora, los dos tenían que ocupar las camas en la misma habitación porque tenían una visita. Una familiar había llegado a la casa de ellos y una de las habitaciones tenía que ser desocupado para que esa habitación fuera libre para la visita, y entonces los otros dos hermanos se fueron a dormir juntos, y cuando estaban juntos, pues estaban jugando, y de repente el juego se convirtió en pleito y el pleito se convirtió en enojo.
Y me llamó la atención porque uno al otro le decía, te toca tender la cama, y el otro decía, no, te toca a ti, y el otro decía, no, ponla tú, no, que ponla tú, y el otro, claro, estoy dramatizando, no estuve presente, me lo platicaron, y entonces estaban peleando los dos hermanos de quién tendría que tender la cama. Yo me quedé pensando y dije, wow, no han aprendido esos muchachos, o no les han enseñado en su casa la bendición que tienen. No les han enseñado, porque no le estaban haciendo un hermano por el otro. ¿Por qué estaban los dos en la misma recámara? Por la visita. Y la Biblia dice que tú tienes que ser hospedador, porque en una de esas, cuando tú das hospedaje a alguien, no sabes si estás hospedando a un ángel. Y si tú le das hospedaje a un ángel y lo recibes bien y le das el beneficio de estar en tu cama y en tu recámara y comer de tu plato y comer en tu mesa, no sabes a quién estás recibiendo. Si es un mensajero de Dios. Todos los mensajeros que Dios manda traen una bendición. Lea la Biblia. Todos los mensajeros que venían de parte de Dios con un mensaje que fueron recibidos, dejaban una bendición. Ahí tiene a María, nació Jesús. Ahí tiene a Abraham, fue bendecido entre todas las naciones. Ahí tiene a el sobrino de Abraham, ¿cómo se llama? Lot, que mandó el Dios al ángel y lo libró de la muerte en Sodoma y Gomorra. Hermano, recibir es bendición. Hospedar a alguien es una bendición. Pero estos muchachos no lo habían entendido, así es que terminaron peleando. Y cuando me contaron la anécdota de esto que había pasado, yo dije, ay, aquí hay un buen mensaje. Dije, ¿por qué tengo que pagar? ¿Por qué yo tengo que tender la cama? ¿Por qué yo tengo que limpiar la casa? ¿Por qué yo tengo que lavar los trastes? ¿Por qué yo tengo que ir a trabajar? ¿Por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pagar? Más todavía, ¿por qué tienes que darle a Dios? Si Dios no necesita nada. ¿Por qué hay que darle a Dios? ¿Por qué tengo que pagar? ¿Ok? Veamos. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. ¿Está ahí conmigo? Ok. Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Y dice la escritura, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ah, qué bonitas palabras, ¿verdad? Hasta parece que lo quieren. Hasta parece que quieren y admiran al Señor, pero no es así. Le dicen, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos o no daremos o no daremos el tributo al César? Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Pareciera que el asunto era simple de resolver, pero me llaman la atención algunas cosas. No es que apreciaran a Jesús ni que quisieran aprender de él. No es que fueran personas que estaban buscando acercarse a Dios para recibir de Dios. En realidad era solamente apariencia. El Señor Jesús dice la Escritura que el Señor Jesús reconoció la hipocresía de ello. ¿Qué es la hipocresía? Es una apariencia. Ser hipócritas es aparentar algo que no eres, ni sientes ni piensas. La hipocresía viene de hipótesis, algo que todavía no es verdad, algo que todavía no es cierto. Es engrandecer algo, es hacer grande algo, sobre todo una apariencia. Entonces, estos vinieron con hipocresía. ¿Por qué con hipocresía? Dice la Escritura,
porque exaltaban a Jesús, lo engrandecían, pero no creían nada de lo que estaban diciendo. Ahora no se me ofenda ni se ponga el chaleco todavía, pero de repente somos hipócritas con el Señor. Venimos con Dios y le decimos: Señor, no sabes cuánto te amo, cuánto creo en ti, confío en ti. Si confías en Él, mano, porque apenas estás orando y ya estás buscando quien te ayude. No que confías en Él. Si confías en Él, tendrías que esperar en Él y saber que es Él el que te va a ayudar. Pastor, y si se tarda 20 años, no importa, pero seguro salva tu alma. Porque cuando nosotros recurrimos a alguien para que nos ayude, no estamos confiando en Dios. Ahora, ¿está mal que busques la ayuda de alguien? No, depende hasta dónde te comprometas. Depende hasta dónde comprometas tu integridad. Depende hasta dónde corrompas tu alma. Porque si buscas la ayuda de alguien y corrompes tu alma, dice el Señor Jesús, ¿de qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Hace unos años, 2 años atrás, le conseguí trabajo a mi hijo con un amigo. Y David no estaba estudiando ese año. ¿Hace cuántos? Hace 4 años, gracias. Hace 4 años, David acaba de salir de la prepa, ese año no estaba estudiando. Y mi hijo estaba en la casa rascándose el ombligo y dije: no, necesitamos que haga otra cosa. Y así es que busqué a un amigo, un hermano en la fe, lo busqué, me acerqué a él, dije: oye, necesito que me eches la mano, existe la posibilidad de que ayudes a mi hijo a entrar a trabajar. Y él me dijo: claro, ¿qué sabe hacer? Le digo: nada, acaba de salir de la prepa. No sabe hacer nada. No tiene experiencia laboral. Déjame ver en qué lo puede colocar. Y me dijo algo que me gustó. Dice: pero no te garantizo nada, ni me comprometo a nada. Confía en Dios. Cuando me dijo eso, dije: wow, así es la ayuda que yo necesito. Así es que me fui, no le volví a llamar a este hombre, no lo volví a buscar, hasta que él me habla una vez y dice: tráeme a tu hijo, tráeme sus papeles y que venga, porque tenemos algo en lo que puede ayudarnos. Un trabajo de 6 meses. Yo dije: excelente, porque el siguiente año se va a la universidad. Entonces 6 meses está bien. Él había hecho su servicio social en esa empresa, en ese instituto público, y había hecho su servicio social, entonces ya lo reconocían, ya lo identificaban, dicen: no, tráetelo, sí entra a trabajar. Y estuvo trabajando 6 meses. Cuando terminó el trabajo, mi hijo, se hizo méritos con la gente que trabajaba ahí. Y varios ingenieros de esa empresa, de ese instituto, le dijeron: David, en cuanto te termines, tenemos un lugar aquí. En cuanto termines tu universidad, te vienes para acá, traes tus papeles. David, en cuanto termines, traes tu currículum, porque te vamos a meter a trabajar. Eso yo no lo hice, hermano. Yo solamente toqué una puerta, como dice la Biblia, toco una puerta. Y al que toca, se le abre. Pero ya comprometerle: mira, te doy tanto, o te voy a financiar tanto, mira, te traigo una botellita de regalo, eso ya me compromete. Y no hice eso. Lo que me gustó fue lo que me dijo: confía en Dios. Y yo dije: es por aquí por donde Él va a entrar. Confiando en Dios. ¿Está mal que toques una puerta? No, la Biblia dice que al que toca, se le abre, que al que llama, que el que busca recibe, que el que llama se le abre y el que pide recibe. El que busca encuentra, el que llama se le abre y el que pide recibe. Así está. Entonces no está mal pedir ayuda, no está mal buscar la ayuda, no está mal. El problema es cuando comprometes tu integridad. ¿Sí está conmigo? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pastor, entonces no tengo que pedir ayuda. No, sí pida ayuda. Ya se lo he dicho muchas veces. Una ayuda que no se pide es una ayuda que no se recibe. Porque cuando tú brindas ayuda a alguien que no te la pide, más bien pareces metiche, en lugar de alguien que quiere ayudar. Mire, sucede hasta con los salvavidas. Cuando alguien se está ahogando y viene el salvavidas a rescatarlo, la persona se cuelga del salvavidas y quiere ahogar al salvavidas con tal de salvarse. En lugar de decir: ¿vienes a ayudarme? Sí, sácame. Dejarse sacar. La gente está tan desesperada que cuando tú le ayudas sin que te pidan la ayuda, pareces más bien un metiche.
en lugar a alguien que quiere ayudar. Entonces yo he dicho, yo puedo ayudar a quien me lo pida y lo ayudaré en mis fuerzas, en mi capacidad, en lo que sé hacer, en lo que tengo la posibilidad de ayudar. ¿Sí está conmigo? Ok, considerando esto, la gente que se acerca a Jesús, estos hombres que se acercan a Jesús, no estaban queriendo saber más, no estaban queriendo aprender más de Jesús. Aparentan humildad, aparentan reconocimiento hacia Jesús, aparentan reconocer quién es Jesús, aparentan obediencia a Dios y aparentan hambre de saber más. ¿Pero lo tenían todo esto? No, solamente era apariencia. Pero hacen una pregunta realmente importante, una pregunta que todos los cristianos nos hacemos. Todo cristiano, todo ciudadano, toda persona se pregunta, ¿debo pagar impuestos? ¿Es necesario pagar impuestos? Hace poquito le explicaba a Josué cuánto pago de impuestos. Íbamos en el carro, lo llevaba a la escuela y le digo, yo pago, porque empezamos a hablar de los impuestos y le empecé a platicar, yo pago tanto de impuestos, ¿sabe? Yo pago casi el 53% de impuestos de lo que gano. Y wow, el gobierno me debe mucho. Debo de usar más los servicios públicos, los estoy pagando. Pero pago el 53% de lo que gano. Eso es mi impuesto. Y a lo mejor usted está pagando lo mismo. Y le decía a mi hijo, hay gente que no legaliza sus negocios, que no hace legal su negocio, no lo registra en Hacienda, no lo registra en el municipio, porque es muy caro el impuesto. Pero no está haciendo bien. Yo sé que es mucho y ustedes me van a linchar y van a decir, pastor, ahora resulta que usted está a favor del gobierno. No, hermano, yo estoy a favor de lo que es justo. Y a lo mejor hoy México es el país con mayor negocios en la informalidad. Por eso los tianguis son un éxito. Tianguis del sábado, tianguis el domingo, tianguis el lunes, el martes, el miércoles. Hermano, nada más es cosa de cambiar de colonia. Pero aquí en Valle de Chalco hay tianguis toda la semana. No hay un día que no haya tianguis. Yo ya recorrí Valle y todos los días hay tianguis. El jueves, el martes, y le puedo decir ontán. Y luego los domingos se repite, hay doble. Y nada más te cambias a municipio y hay otro en Chalco. Y hay otro en Los Reyes, y hay otro en Iztapaluca, no hombre. Y yo le explicaba a mi hijo, hablando de impuestos, le decía, ese es el gran negocio del gobierno y de las asociaciones de tianguistas. No tengo nada contra los tianguistas, pero ese es el gran negocio. ¿Alguna vez ha calculado cuántos puestos hay aquí en el tianguis del Puente Rojo? Más o menos, ¿se da una idea? Yo calculaba, dije, debe de haber más, por lo menos 5,000, por lo menos. No, son 5,000. Entonces desde Las Flores Magón, Poniente 1, da vuelta del Puente Rojo y todo el Puente Rojo hasta el canal. Y los puestitos son de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, pero el que tiene 2 metros está ocupando 2 metros. Yo digo que son cosas, y además en la calle están los de la banqueta de aquel lado, en medio tiene de los dos lados y la banqueta de este lado. Pues yo digo que son como 5,000 por lo menos. No sé, a lo mejor exagero, pero yo cerré números en 5,000. ¿Por qué le pongo lo de los tianguis? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Quiero llegar a un punto. Téngame paciencia. Pero resulta que para ponerte en el tianguis, o para tener un lugar en el tianguis, hay dos tipos de personas. Los que ya tienen su lugar seguro, y los que andan esperando que no llegue un vendedor para ocupar su lugar. Y si no alcanza el lugar, pues se van hasta la fila, hasta el final. Pero tienes que comprar un lugar, o pagar por un lugar. Y luego resulta que una vez que ya te pones, y digo, yo sé porque yo anduve de tianguista un tiempo, así es que no sé, ay, el pastor se lo está inventando. No, yo también vendí ya en los tianguis. Hermano, lo que no he hecho me lo invento, pero ya prácticamente ya hice de todo. ya le entré a todo. Entonces andábamos en el tianguis, hasta tamales vendí, hermano, así es que no me puedes decir que hicimos tamales mi esposa y yo. Y en el tianguis te pones y pasan 2 personas a cobrarte.
la de la asociación de tianguistas y la del municipio. Y los del tianguis, si no me equivoco, no sé cuánto esté la tarifa ahora. En aquel entonces, cuando yo vendía en el tianguis, estaba en 10 pesos la tarifa. Pasaba el de la asociación de tianguistas y te cobraba 10 pesos. Y pasaba la del municipio y te cobraba 10 pesos. No sé si ahorita sigue en 10 pesos o ya está en 20. No sé. Según lo que vendas. Yo me acuerdo que era parejo. No. Yo me acuerdo que cobraban 10 pesos parejo. Bueno, pongámosle parejo, porque unos pagarán menos, unos pagarán más. Ah, fíjese. Pero supongamos que todos son de a 10, para no pensar mal de la gente. Pero supongamos que son de a 10 pesos. Son 5,000. Por 10 son 50,000 pesos en un día para los tianguistas. Y 50,000 pesos en un día para el municipio. Y el municipio no estoy seguro de que declare acerca de esos 50,000, ni los tianguistas estoy seguro que declaren acerca de esos 50,000 pesos. En un día de tianguis, hermano. En un mes, 4 domingos, son 200,000 pesos al mes en un tianguis, para los tianguistas. Y 200,000 pesos al mes para el municipio. Solo del tianguis de aquí del Puente Rojo. Échele el tianguis de la Zapata, échele el tianguis de la Concepción, échele el tianguis de allá de la Niños Héroes, o sea, todos los tianguis que hay. Solo el domingo. ¿Quién declara eso? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Sabe quién provoca eso? Nosotros. Porque preferimos la informalidad. Por eso el Señor Jesús dice, dale a César lo que es de César. No permitas que la informalidad te mande, te robe. Y entonces el tianguista dice, el que vende jitomates, dice, si a mí me roba el municipio y la asociación de tianguistas, pues yo le quito al cliente. Y en lugar de venderle kilos de a kilo, le vendo kilos de 900. Para que me salgan los 10 pesos, para que me salga lo del empleado, para que me salga lo del tamal en la mañana, para que me salga esto, ¿A quién beneficia eso, hermano? A nosotros no, Cuando pensamos, es que es más barato el tianguis, hermano, yo era de comprar en el tianguis, créeme, nosotros íbamos a la central de abastos de Jico a comprar verduras, fruta, todo lo comprábamos ahí. Comprábamos la fruta, nosotros no tenemos tiempo para estar yendo todos los días al tianguis, ni todos los días al mercado, no tenemos tiempo, andamos corriendo todo el tiempo. Y entonces de repente llegábamos al tianguis, comprábamos en el tianguis y nos duraba 2 días. La fruta, la verdura, porque se echaba a perder. Porque lo que ellos vendían ya era manoseado, ya era esculcado por otros, ya había sido repasado por otros. Y entonces lo que comprábamos nos duraba 2 días, a lo mucho 3 días. Y entonces descubrimos, hay gente que se enoja con nosotros por lo que voy a decir. Descubrimos, que cuando comprábamos la fruta y la verdura en el centro comercial, nos duraba 1 semana. Dice, pastor, pero es más caro. Sí, pero nos esperamos al martes. El martes está con descuento. Y nos sale como en el tianguis y nos sale más barato. Ahora, no estoy haciendo promoción a ningún centro comercial. Lo que quiero que vea es la mentalidad que nos daña, la mentalidad que nos perjudica. ¿Qué es lo que le están diciendo estos escribas, estos fariseos, y estos herodianos? Le están diciendo a Jesús, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Y le preguntan todavía de manera espiritual y le dicen, ¿es lícito? Es decir, ¿es legal? ¿Es derecho? ¿Es justo pagarle tributo al César? Porque entendamos lo que está pasando en aquel entonces. Los hebreos están siendo sometidos por un imperio externo. Los romanos los conquistaron y los sometieron. Y los hebreos, antes de que los romanos llegaran, ya tenían impuestos. Los hebreos ya tenían impuestos, los impuestos que estaban establecidos en la ley de Moisés. Ya había impuestos que había que pagar. Así es que los hebreos ya pagaban impuestos.
Y cuando vienen los romanos, no quitaron los impuestos hebreos o hebraicos o los de la ley de Moisés, no quitaron esos impuestos, sino que dejaron esos impuestos y pusieron sus impuestos. ¿Por qué hicieron eso los romanos? Porque los romanos sabían que la mejor forma de controlar a los hebreos era con otros hebreos. Y entonces la forma de negociar con los hebreos era decir, ¿tú eres hebreo? ¿Sí? ¿Eres hebreo? Ok, te voy a cobrar los impuestos. Y dices, ay, no, es mucho. Bueno, no te voy a cobrar los impuestos, pero tú le vas a cobrar los impuestos a todos estos que están aquí. Y yo te perdono a ti los impuestos. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿Quién diría que no? Y digo, no, yo, mi pueblo primero. No, mangos, que primero los dinero. No pensamos en el pueblo, pensamos en lo que traemos en el bolsillo, en lo que vamos a comer, en lo que vamos a gastar, ¿cierto o no? Fíjese si no. Para la próxima vez que usted vaya a pagar impuestos, piense. Y entonces los romanos, muy astutos, pero no solamente lo hicieron con los hebreos, lo hicieron con todos los pueblos que conquistaron. Eso siempre ha funcionado. La mejor forma de tener un capataz para controlar a un pueblo sometido es levantar un capataz del propio pueblo. Porque somos más duros nosotros con nuestro propio pueblo que un extranjero. La mejor forma de conquistar a un pueblo, y lo han hecho todos los imperios, es levantar a un capataz del mismo pueblo. Los egipcios lo hicieron. Cuando los hebreos, en el tiempo antes de Moisés, cuando estaban en Egipto, antes no eran esclavos, hermano. Cuando llegaron a Egipto no eran esclavos. Era la familia de José que había llegado a Egipto. José había sido un secretario de gobernación muy eficiente. Era Faraón y después José. Y el pueblo de Egipto sobrevivió gracias a la estrategia que José pensó. José el siervo de Dios, José el soñador, que usted recordará. Ese José se puso a las órdenes de Faraón y Faraón dijo, wow, este hombre es maravilloso. Dejen el gobierno a José, que él gobierne. Y José gobernó. Y cuando José le dice a Faraón, quiero traer a mi familia acá, están muy lejos, son hebreos, están por allá, mi papá, mis hermanos, todos ellos. Y Faraón dice, tráetelos, ¿qué quieres que te dé? Y José le dice, pues un pedacito de tierra, nada más somos bien poquitos, somos como 70. Son poquitos, es una familia. Está bien, ¿qué tierra quieres? Pues aquí la tierra de Gosén. Nadie la quiere, nadie la necesita. Es una buena tierra para pastar. Nosotros somos ganaderos, cuidamos ovejas, somos un pueblo ovejero. Así que damos esa tierra, buenos pastos, buena tierra. Pero una tierra, hermano, cuando usted vea un mapa y vea la tierra de Gosén en el tiempo de José, es un territorio enorme. Y José con visión, dice que va a poder construir unos condominios, mi familia va a crecer. Y escogió una buena tierra. Se establecen ahí y la familia de José crece y se vuelven 400,000. De 70,000 que eran, poquito más de 400,000. Creo que eran 400,000 o 700,000, no me acuerdo, pero era un chorro. Y viene el tiempo, cuando ya ven que son muchos, los egipcios dicen, no, son muchos ya. Y entonces, él que era hebreo y que tenía su familia hebrea, dicen, a él no podemos controlar a todos los hebreos. Si un día, dicen los egipcios, si un día vienen los enemigos de Egipto y vienen a hacernos guerra y convencen a los hebreos de que se levanten contra nosotros, nos dan en toda la torre. Con los puros hebreos, que son un montón, nos dan en toda la torre. Así es que vamos a someterlos. Intentan matar a los hijos. Y la mejor forma de someter a los hebreos era levantando capataces hebreos. ¿Tú eres hebreo? Ok. ¿Quieres tener privilegios como esclavo de los egipcios, pero no tan esclavo? Un esclavo más o menos, ¿no? Sancochador, así. Esclavo de lunes a viernes nada más, sábado y domingo libres. Y levantaban hebreos como esclavos. Y entonces los duros que castigaban a los hebreos eran los propios hebreos. Así somos nosotros. Estás en un grupo de trabajo y de repente el jefe dice, estos se están organizando. Voy a poner a uno de ellos de jefe.
que sea mi vocero. No le voy a dar cargo, no le voy a subir el salario, porque además no le pienso pagar más, pero le voy a poner mi voz en su boca. Dale tantito poder a alguien y se siente la mamá de los niños. Yo puedo, yo sé, yo quiero, yo mando, yo digo, yo hago. Y los otros, no, golpe de Estado. ¿A quién? ¿Contra el jefe? No, contra al capataz que se lo pusieron al frente nuestro. A él hay que darle golpe de Estado, puñaladas en la espalda, tropezaderas de pie, le ponen la trampa, que se caiga, que quede en vergüenza, que quede en ridículo, con tal de que ¿qué? De deshacernos de él. Pero se nos olvida que es alguien de nuestro mismo pueblo. Y a ese que está al frente se le olvida también que los otros son del mismo pueblo. ¿Se da cuenta cómo nos gobiernan? Ahora bien, ¿es lícito pagar tributo? Le preguntan a Jesús. ¿Está bien que paguemos el impuesto? Y Jesús dice, claro. Pero entonces si vamos a pagar el impuesto al César, no nos va a alcanzar para pagarle el tributo a Dios. No te hagas. Págale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque lo que es de Dios es de Él. Y si ustedes leen la Biblia, Dios no pedía monedas. Dios pedía cosecha, animales, ganado. Esa era la ofrenda para Dios. Dios nunca recibió monedas. ¿Sí está conmigo? Porque el pueblo se encargaba de cultivar la tierra, de criar ganado, de cuidarlo. A eso se dedicaban, era lo que tenían. ¿Sí está conmigo? Y como era lo que tenían, eso traían de ofrenda. Pero viene el Imperio Romano, que dice, yo no me voy a llevar hasta Roma, 10 kilos de arroz que él cultivó, y me los voy a llevar hasta Roma para pagar mis impuestos. Imagínate cuando los romanos recogieran los impuestos, los tributos, costales y costales y costales de tributos, y cómo todo eso se lo iban a llevar a Roma. Para empezar, en el camino se echaba a perder, y cuando llegara a Roma ya no servían. Entonces los romanos y muchos otros pueblos, no empezaron ellos, pero los romanos empiezan a usar las monedas que otros pueblos usan. Dicen, conviene más. Si por 10 bultos de arroz me van a cobrar 10 monedas de plata, pues en lugar de llevarme 10 bultos de arroz cargando, y además pagar el transporte y pagarle, alimentar al animal que va a jalar la carreta y pagarle al guía de la carreta y la guardia para que no se eche a perder, y a los cargadores, en lugar de pagar todo eso, mejor te vendo los 10 bultos de arroz y te doy las 10 monedas. Y ese es mi tributo. Por eso existían las monedas. Y Jesús le dice, ¿de quién son las monedas? De César. ¿A quién le tienes que pagar con monedas? A César. ¿Y a Dios cómo le pagas? Con tus productos, con tu cosecha, con tus animales, con lo que tengas que pagar, con eso le pagas a Dios. ¿Sí me explico? Ok, ahora no se me ponga abusado porque va a decir, entonces yo no tengo que darle ofrendas al Señor. No tengo que traer mi dinero al alfolí. Porque el Señor no quiere monedas. No os hagáis. Así dice el Señor, no os hagáis. O sea, no os hagáis tesoros en la tierra. Así dice. Y él, sí, así es que cuando les digan no os hagáis, así les decía el Señor también a los discípulos, no os hagáis. Y entonces uno puede decir, pastor, entonces yo ya no tengo que traer dinero a la ofrenda. Bueno, si lo que tú tienes en tu producto, en tu trabajo, si el esfuerzo de tu trabajo, cuando tú vas a trabajar a tu empresa, a tu negocio, y la gente te paga con gallinas y con puercos, trae eso. Trae eso, ¿no? O sea, si tú vas a la empresa y tú dices, es que a mí me contratan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, trabajo 8 horas al día y en esas 8 horas del día me pagan con 3 puercos. Bueno, parte del puerco y traes una parte del puerco aquí. Esa sería tu ofrenda, ¿no? Ahora, ¿te pagan con puercos? No, te pagan con monedas. Entonces la parte que le toca a Dios es de lo que te pagaron. Ahora, si tú cosechas la tierra y siembras semillas y al final de la cosecha recibes tus camionadas de cosecha,
y sacas tus camionadas y costales de maíz o de frijol o de lo que coseches, y tú sacas tus camionadas, bueno, parte de tus camiones son para Dios, es tu tributo a Dios. Ahora, quiero aclarar algo, porque hay una confusión en esto. Pastor, entonces, la pregunta del tema, ¿por qué tengo que pagar? Hay dos cosas que son bien diferentes. Una cosa es dar y otra cosa es pagar. Pagar es necesario. Tú no puedes dejar de pagar impuestos. Pregúntenle a Juan Gabriel. Bueno, ya no, porque ya se murió, ya no le pregunten. Pero a Juan Gabriel estuvieron a punto de meterlo a la cárcel por no pagar impuestos. De hecho, me parece, no estoy seguro, pero me parece que tuvo que hacer varios conciertos. Al principio, donde no cobraba nada, donde él no ganaba nada, sí cobraba las entradas, por supuesto, pero todo el dinero que entraba se iba a Hacienda, porque no pagó por muchos años impuestos. Y entonces Hacienda le dijo, ahí lleguemos a una arreglo. Más vale que con Hacienda te arregles, hermano, no trates de verle la cara, porque Hacienda dice, ok, me debes tanto, es cárcel y además me tienes que pagar, o te dejo libre y me pagas inmediatamente. Y eso fue lo que hicieron con Juan Gabriel. Pregúntele a Luis Miguel y cuanto artista quizás haya usted escuchado que por causa de no pagar impuestos, algunos de ellos no podían ni entrar al país porque los iban a arrestar. Eso es por no pagar impuestos. O sea que el impuesto, el tributo, lo tienes que pagar a fuerza. ¿Sí está conmigo? Pero entonces aquí el Señor Jesús está hablando de un tributo al César que era indispensable pagar. Porque si no lo pagaban, era cárcel. ¿Sí o no? Era prisión. Los volvían prisioneros. Aquellos que no pagaban los impuestos a Roma eran puestos prisioneros. Incluso algunos de ellos eran vendidos como esclavos y los mandaban a otras tierras. La película de Espartaco es un ejemplo de ello. Gladiador es un ejemplo de ello. Usted dice, ay, pastor, pero son películas. No, pero tienen que ver con la historia. Investigan de cómo se movían las cosas en aquel tiempo para saber qué es lo que pasaba, cuánto se pagaba por un esclavo, quiénes eran esclavos, por qué eran puestos como esclavos. ¿Quiere ver algo más bíblico? Quizás Ben-Hur. Pero era parte de eso, esa es la historia de los esclavos. No pagabas impuestos, te ibas como esclavo. Pero el Señor Jesús está hablando del tributo al César y está hablando del tributo a Dios como igual. Entonces, una cosa era la ofrenda a Dios y otra cosa era el tributo a Dios. Es decir, la ofrenda es voluntaria, el tributo es obligatorio. Y si había que pagar tributo al César, el Señor Jesús está hablando y dice, también hay que darle tributo a Dios. Y quiero hablarle de eso. Habla su Biblia en Mateo capítulo 17. Para que no crea que me lo estoy inventando. Mateo capítulo 17. Entonces, una cosa es la ofrenda y otra cosa es el tributo. Ya vimos que a César se le daba tributo. Era un impuesto. ¿Sí está conmigo? Era un impuesto obligado. Y entonces a César se le pagaba este impuesto obligado, pero también a Dios había que darle un impuesto obligado. Había un tributo obligado, no una ofrenda. Ofrenda es otra cosa. Pero el tributo era obligado. Y también a Dios había que pagar un tributo. Y usted puede decir, ay, pastor, no, que todo era gratis para Dios o que era voluntario para Dios. No. Una cosa, la ofrenda es voluntaria. Tú no das una ofrenda a Dios porque estás obligado a darla. Tú das una ofrenda a Dios porque estás, no sé, ahorita le explico cómo vas a dar a Dios o por qué le das a Dios. Pero el tributo sí era obligado. Y los hebreos pagaban ese tributo. Lea conmigo. Mateo capítulo 17, vamos a leer del versículo 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? Es Jesús el que le está preguntando a Pedro. ¿De sus hijos
o de los extraños? ¿De quién cobran los impuestos los reyes? Imagínense, yo soy rey, es más fácil. Soy presidente municipal de Valle de Chalco. Para que no se imagine que soy rey. Nada más aquí, local. Y entonces, mi familia, mis hijos, mi hijo tiene una empresa, mi hijo tiene un negocio, mi otro hijo tiene una escuela, no sé. Y así va. Y entonces ellos establecen sus empresas aquí en Valle de Chalco. Y llega la Contraloría de Valle de Chalco, la que cobra impuestos aquí en Valle de Chalco. Porque no es Hacienda, es otra, no sé cómo se llama. Servicio público, no sé cómo se llama. Pero les llegan al negocio de mis hijos y dice, oiga, le venimos a cobrar su impuesto, su permiso para abrir su negocio. Y mi hijo saca su credencial y dice, soy hijo de papá. Que decir, ay, perdone, jefecito, lo confundimos con alguien más. ¿Le van a cobrar o no le van a cobrar? ¿Qué es lo clásico? Que no le cobran. Eso es lo clásico. Ahora, el Señor Jesús no está hablando de un acto de corrupción. Por eso dice el rey, no el presidente municipal. Porque en el reino es diferente a un gobierno democrático. El imperio, un reino, no es una democracia. El rey manda sobre su reino y en su reino hace lo que se le dé la gana. Y él le cobra impuestos a quien quiere y a quien no quiere igual. ¿Sí está conmigo? Entonces el Señor Jesús dice, un rey, ¿a quién le va a cobrar impuestos? ¿A sus hijos o a otros? ¿De qué se va a sostener su palacio? ¿Del impuesto de sus hijos o del impuesto de los otros? El impuesto de los otros, es lo lógico, ¿no? Vean lo que le contesta Pedro. Versículo 26, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Los hijos tienen que pagar impuestos? No. Entonces, ¿Jesús tenía que pagar impuestos a la casa de Dios? No. ¿Por qué? Porque era el hijo de papá. Cuando vinieron con Jesús y le preguntaron tu impuesto, él igual sacó la credencial y dijo, soy hijo de papá. Híjole, no sabíamos, jefecito, lo confundimos con otro. ¿Jesús tenía que pagar impuestos? No, porque estaba en su casa, en su reino. Él era el hijo de papá. ¿Tenía que pagar impuestos? No. Pero mire lo que dice Jesús y escuche. Dice Jesús, sin embargo, yo no tengo que pagar impuestos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Cuánto tiene que pagar cada uno? 2 dracmas. Por eso dice al principio, y vinieron los que cobran los 2 dracmas. Los 2 dracmas era el impuesto del templo, no era la ofrenda, era el impuesto que el templo cobraba. ¿En qué consistía este impuesto? El Señor lo establece en el libro de Éxodo, lo puede buscar con calma después, pero el Señor establece, Dios establece en su ley, que en el templo había que pagar un impuesto. ¿En qué consistía este impuesto? Por cada persona mayor de 20 años, escuche bien, por cada persona mayor de 20 años que entraba al pueblo, que entraba a la ciudad, los del templo lo contabilizaban. O sea, mira, ya entró Juan. ¿Qué edad tiene Juan? Tiene 18. No lo cuentes. Juan chiquito. Pero ahí viene su papá, Juan grandote, él tiene 40. A ver si cuenta, pum, y lo contaban. Y entonces entraba al pueblo y llegaba al templo, y en el templo decían, ¿ya pagaste tu impuesto? ¿Impuesto de qué? Pues de tener más de 20. Y de ser ciudadano hebreo. Por ser ciudadano hebreo y por haber entrado a la ciudad, tienes que pagar un impuesto al templo. 2 dracmas, o un ciclo de plata. Un ciclo de plata eran como 14 gramos de plata. ¿Cuánto es 14 gramos? Como el sobrecito de chile piquín, de la Little Caesar. ¿Cuánto decía que tenía? Eran 14 sobrecitos. 14 sobrecitos de chile piquín.
O bueno, usted luego lo checa en su casa a ver que son 14 gramos. Pero eso era de pura plata. Eso era el precio del impuesto. Y todo ciudadano hebreo, cuando entraba a la ciudad y cuando iba al templo, tenía que pagar su impuesto. Eso era ley. Ay, pastor, ¿y eso para quién era? Eso no era una ofrenda a Dios. Literalmente dice el libro de Éxodo que ese dinero era para sostener el templo. Así es que a partir de la próxima semana vamos a empezar a cobrar cover. Oh, ya sabíamos por dónde iba. No vamos a cobrar nada. Pero el hebreo sabía que tenía que pagar. Por eso le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar el impuesto al César cuando ya tenemos un impuesto en el templo? Nos están explotando, nos están acabando, nos están quitando el 53% en impuestos, estamos siendo explotados por un gobierno tirano. No es cierto, está diciendo eso. No es cierto de eso. Pero era lo que le están diciendo a Jesús. ¿Tenemos que pagar tanto impuesto cuando ya tenemos el impuesto del templo? Y Jesús, ¿qué les dice? Sí, tienes que pagar. Entonces si pagamos a César, ya no le damos el impuesto a Dios, porque pagamos a uno o pagamos a otro, no nos alcanza para los dos. Y Jesús dice, no, págale a César y págale a Dios. Tu impuesto lo tienes que pagar. Ay, pastor, y entonces este impuesto, ¿para qué era? Lo de los 2 dracmas, lo del ciclo de plata, ¿para quién era? Ya les expliqué, era para el templo. ¿A cambio de qué? Dice la Biblia que este impuesto se pagaba para que la muerte no tocara a ese hebreo. Ya sea que fuera a la guerra, ya sea que fuera de viaje, ya sea que estuviera en su casa, que la muerte no tocara a ese hebreo que había pagado su impuesto. Dígame si el hebreo no estaba dispuesto a pagar un ciclo de plata por su vida. Dígame si no estaba dispuesto. Si yo le digo, hermano, para que usted no se muera, en la semana, el domingo le vamos a cobrar de a tanto. Un ciclo de plata. ¿Usted qué diría? Ay, pastor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Me voy a quedar sin comer? No, hermano, si no pagas te mueres. ¿De qué te sirve tener tu refri lleno? Si no te lo vas a poder comer todo lo que está ahí, mejor paga tu impuesto. Igual no te mueres de hambre, pero, o sea, no de hambre, sí, porque pagaste tu impuesto, de hambre no te mueres, hermano. O sea, mejor no tengas nada en el refri. La seguridad es que no te vas a morir, de hambre no te vas a morir. Ese era el pensamiento del hebreo. ¿Sí está conmigo? Ellos estaban dispuestos a pagar un ciclo de plata de tributo al templo. Ni siquiera era para Dios. Y aclaro, no era para Dios porque no era una ofrenda. Pero el hebreo estaba dispuesto a pagar. A nosotros nos cuesta mucho trabajo pagar. No queremos pagar. Y no le voy a cobrar cuota, no se preocupe. Ustedes están bendecidos, ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Usted tiene la protección de Dios, no se va a morir esta semana, se lo puedo asegurar. Bueno, esto ya estoy con el pendiente, y si mejor le doy por si las moscas. Pero si usted quiere dar, no hay bronca, yo se lo recibo. Si usted está con la duda de que le vaya a pasar algo, pues mejor traiga, ¿verdad? Para prevenir. Pero esa era la incertidumbre, hermano. El pueblo hebreo traía y pagaba su impuesto al templo. Y lo que se juntaba, hermano, era para sostener el templo. De ahí comían los sacerdotes, de ahí comían los hebreos, los escribas, perdón. De ahí comía la familia del sacerdote. De ese impuesto. Dios cubrió todas las bases, no dejó nada descubierto. Y las ofrendas entonces, por eso uno puede decir, ay pastor, y entonces los hebreos que no vivían, los sacerdotes que no vivían de la ofrenda, no hermano, porque el sacerdote solamente, haga de cuenta, traían a la res, al buey, lo ponían sobre el altar, lo destazaban, y el sacerdote lo que hacía era metía un gancho a la carne que estaban para el sacrificio y jalaba. Lo que sacara era para él. Bien podía sacar media vaca,
O bien podía sacar un pedacito de pellejo y era todo lo que le tocaba. No le tocaba más. Porque eso era lo que podía sacar de la ofrenda. Entonces uno no vive de eso. ¿O sí? Imagínense, yo le digo, hermano, porque luego le hacen así muchos cristianos, agarran la ofrenda, la cambian por morralla, la avientan para arriba y le dicen, Señor, lo que agarres es tuyo. Eso hace. Imagínate, yo te llevo una huerta de jitomate y te digo, hermano, lo que puedas sacar en tu persona es tuyo. ¿Qué te llevas? ¿Dónde lo echas? Mire, yo conozco a algunos que serían capaces de encuerarse. Amarran los pantalones de la parte de abajo, amarran el suéter, amarran la camisa, hacen bolsas, hermano. Hasta los chones lo hacen bolsas. Para que le quepa todo lo que se pueda, y sacan con su pultita. Ahí está, todo esto es mío. El sacerdote era eso, lo que alcances a pescar, lo que alcances a enganchar con el gancho, eso es tuyo. Entonces, él y su familia no iban a poder vivir de eso. Entonces el Señor dice, bueno, no los puedo dejar morir de hambre, son mis siervos. Ok, van a pagar, el pueblo va a pagar un tributo. Y ahora, ¿por qué el pueblo tenía que sostener a los sacerdotes? Porque los sacerdotes no se ocupaban de otra cosa que no fueran las cosas espirituales. Ellos no sembraban la tierra, ellos no tenían ganado, ellos no cultivaban hortalizas, no buscaban sembrar arroz, frijol, lo que sea, no sembraban nada, no tenían ganado. Es más, hermano, no tenían tierra. La propiedad en la que vivían no era de ellos. Los sacerdotes no podían comprarse una tierrita. Ay, no voy a comprar una hectárea, voy a hacer un ranchito, voy a construir una casa. No, el sacerdote no. El sacerdote vivía en el pedazo de tierra que alguna de las tribus le daba. El pueblo de Israel escogía la tierra, se repartieron la tierra, y cuando se repartieron la tierra, decían, establezcanse. Ya que se establecían todos y que cada uno había agarrado su pedazo de tierra, le decía el Señor ahora sí a los sacerdotes, ahora sí, ustedes los sacerdotes, en cada tribu escogerán un pedazo de lo que les hayan dejado. Pero no es suyo, les decía claramente el Señor, ese pedazo de tierra no es suyo, es de la tribu. Y entonces ellos no podían sacar escrituras. Ay, mi casita, no. Igual el de la tribu se enojaba y los corría y decía, ya no me caíste gordo, vas a que aquí. ¿Quién tenía que irse? Y entonces dice Dios, no los puedo dejar desprotegidos, son mis siervos. Así es que ellos se sostendrán y se mantendrán y vivirán del tributo. ¿Sí está conmigo? Y entonces pues había tiempos en que se juntaba una buena lana. Nada más imagínense, en una ocasión contaron 350,000 mayores de 20 años. 350,000 de a ciclo, de a 14 gramos. ¿Cuántos kilos de plata juntaron para los sacerdotes? Y después de que los juntaron y se los dieron, ninguno dijo, ay, es un montón. No, no se lo merecen. Quitémosles a los sacerdotes. No, se lo dejaron. Porque era de ellos, porque así lo estableció el Señor. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar? No. ¿Por qué no queremos pagar? ¿Por qué no queremos decir que es justo? Y no es queja lo que estoy haciendo con usted. Le estoy planteando algo que le va a bendecir a usted. Y este es el punto al que quiero llegar. ¿Usted por qué tiene que pagar? ¿Por qué tiene que pagar sus impuestos? Pague sus impuestos. No se cuelgue de la luz. Ay, pastor, es que yo tengo un diablito ahí en la casa que... No, menos con el diablo. Usted no se alimenta con el diablo. No haga tratos con el diablo. Es que yo me cuelgo de la luz. No, no se cuelgue. Porque usted no le está queriendo ver la cara. Usted no está siendo más inteligente que el gobierno, ni está siendo más inteligente que la compañía de luz. Usted se está robando a usted mismo. Usted se está quitando de la bendición que Dios le puede dar a usted. Ay, pastor, pero es un chorro de luz, el recibo de luz llega muy lento. Pues apague los focos. Cambie de focos de esos de 100 watts, cambie por estos. Ahorran luz. Ya tira el refrigerador viejo que ya no enfría, hermano. Ya calienta, ya lo usa de microondas, del refri.
Nosotros tenemos un refrigerador acá arriba. Estuve a punto de regalarlo. Está viejito este refrigerador. Porque supimos que un hermano no tenía refri. Y ya llevaba un rato sin refri. Entonces ya le vamos a regalar este. Y lo conecté para ver qué tal. Hermano, el recibo de luz llegó carísimo ese mes. Dije, no, pobre hermana, en lugar de bendecirla, la voy a maldecir. Va a pagar más de luz, mejor que se ahorre para un refri. Pero ese refri no sirve, ya lo tengo desconectado. Estoy buscando la oportunidad ya sea de arreglarlo o venderlo como fierro viejo, no sé. Pero no sirve, yo no puedo darle eso a la hermana para que ella tenga refrigerador. No la ayuda, no la bendice. Entonces, usted piense, apague la tele más seguido. No deje conectado el celular toda la noche. ¿Quiere ahorrar luz? No le eche la culpa al de la luz. Cerciórese de que su medidor esté bien. Arregle los falsos contactos. Arregle esos cortocircuitos que tiene en la casa, que cada ratito le botan el switch y le difunden los fusibles. Tiene un cortocircuito que le está consumiendo mucha luz. Ahora tiene una casa muy grande, divídalo en 2 medidores. Porque cuando rebasa la tarifa de luz, el recibo le llega más caro, porque de acuerdo al consumo que tenga de luz, es el costo de la luz. Ahora le estoy dando tips si quiere ahorrar luz. Si quieres, es que pastor es mucho de la luz, por eso me cuelgo. No me alcanza para pagar. ¿Sabes cuándo te va a alcanzar para tener algo, para algo más? Nunca. Porque tu pensamiento es, no me alcanza. Nosotros tenemos 2 casas y cada una de las casas tiene su recibo de luz. Y pagamos los recibos de luz. Apenas mi esposa fue a pagar la luz, 300 y ¿qué? ¿Cuánto pagó? ¿No te acuerdas? Más de 500 pesos. Más de 500 pesos de luz de las 2 casas, claro. Porque pagamos también, nosotros pagamos también lo de la iglesia. Y de la iglesia y las 2 casas fueron más de 500 pesos. Entonces lo pagamos. ¿Por qué tenemos que? Porque consumimos luz. Imagínense, le apagamos la luz. Si de por sí no vemos, yo no veo la Biblia. Entonces, si hermano lea, y usted va a hacer como que lee. Amén, hermano. Amén, pastor. No vimos nada, pero sí, si usted lo dice, está bien. Prefiero que tenga luz. Y lo pagamos. Y pagamos nuestro predial. Y pagamos nuestra agua. ¿Por qué tenemos que pagarlo? Porque yo no quiero tener la mentalidad de mi vida, ni quiero que mis hijos piensen, es que no tengo para pagar, ¿cómo voy a pagar? Si no tienes para pagarle al César, ¿cómo le vas a pagar a Dios? Porque el César te mete a la cárcel, Dios no. Porque le pagamos a Hacienda, porque tenemos miedo de que Hacienda nos meta a la cárcel, o nos cierre el negocio, o nos clausure el negocio. Entonces, porque tenemos miedo de Hacienda, por eso le pagamos. Pero a Dios le tienes miedo. No, Dios te lo perdona. Dios sabe. Algunos que se ponen espirituales dicen, Dios sabe. Dios sabe que quiero pagar, pero no puedo. ¿Se imagina usted? No es el caso de esta iglesia. Gracias a Dios no es el caso de esta iglesia. Pero se imagina que su pastor y la familia de su pastor dependa del tributo que usted paga a la iglesia. Usted ya no tendría pastor. Yo renuncio, hermano, al pastorado y me voy. Porque mis hijos tienen que comer. Mis hijos tienen que vestir, que calzar. Tienen que ir a la universidad. No le quiero platicar lo que gastamos estas inscripciones, porque 2 están en la universidad y 1 se fue a la prepa. No le platico cuánto gastamos. No le platico cuánto me gasté 3 días de vacaciones, hermano. Porque usted, el pastor se gasta toda la ofrenda. Pero eso sí, se fue de vacaciones 3 días, ¿no? Como si las necesitara. Usted se ofendería si supiera cuánto gastamos. Con esto termino. No termino el tema, pero termino la enseñanza el día de hoy. ¿Se acuerdan de la camionetita blanca que estaba aquí afuera? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí la vieron alguna vez? Estaba ahí, a veces no. Estuvo de ahí desde enero. Diciembre fue que la metimos aquí. Y la metimos aquí porque se descompuso. Esa camioneta blanca es nuestra. Le platico acerca de esa camioneta. Se dice, el pastor tiene 2 carros. Sí. Y los 2 carros nos fueron regalados, los 2. Primero el sur nos lo regalaron,
y después la camioneta. La camioneta no nos regalaron la camioneta nos dieron el dinero. Y nosotros cuando teníamos el dinero, nos dijimos, vamos a comprar una camioneta. Y fuimos, la compramos y nos falló, nos vieron la cara. Por eso les digo que usted tiene que ser honesto. Porque tarde que temprano, esa deshonestidad te alcanza. No es que yo haya sido deshonesto, pero me tocó hacer tratos con alguien deshonesto. Y le invertimos esa camioneta. Nos costó 80,000 pesos cuando la compramos. Nos gustó, nos sirvió, nos fuimos de viaje varias veces, anduvimos turisteando, cargamos familia ahí en el carro, cargamos hermanos en el carro. Un día nos fuimos a un congreso, ¿se acuerdan, Marta? Venían todos hermanos, era un carro sardina ahí, lleno de hermanos. Nos fuimos a un congreso y de regreso nos los trajimos de ahí apretados a bajarlos, se metimos una espátula y ¡pum! Botaron uno por uno. Estaban bien apretados los hermanos. Pero nos sirvió la camioneta, nos sirvió para ir y venir. Pero de repente falló, se tronó y no sirvió. Y la llevamos a arreglar y nos costaba y no la dejaban lista, no quedaba la camioneta. Por todo la llevamos con uno, con otro. Invertimos si acaso unos 40,000 pesos más en reparaciones. Ya a mí ya me dolía invertirle la camioneta. Así es que esta última vez que se descompuso, de repente íbamos caminando, habíamos venido a la iglesia, íbamos de regreso a la otra iglesia, y de camino de regreso, ¡pum!, se nos paró, aquí en la caseta. Por más que quisimos moverla, no arrancó, le habló el mecánico, está tronada. Él le ayudó a remolcarla y me dice, ¿a dónde la llevamos? Y dije, a la casa. Pues si la llevo a la casa para que lleve un mecánico hasta allá, va a estar en chino. Le digo, no, mejor acá a la iglesia. La trajimos aquí a la iglesia, la remolcamos y la metimos aquí a la iglesia. Hasta a Brenda le tocó ayudarme ese día para meterla, porque estábamos aquí empujándola y no podíamos, y ahí Brenda se subió y ya manejó y la empujamos. Y la metimos, y aquí se quedó desde diciembre, más o menos. Se quedó aquí y la camioneta no la pudimos mover. Y no la pudimos mover porque no la podíamos arreglar. No la podíamos arreglar porque no teníamos dinero para arreglar. Así es que yo oré y le dije al Señor, yo no voy a meterle mucho dinero a esa camioneta. Ya le invertí mucho dinero. Y si esa camioneta va a seguir siendo un costal sin fondo, no será mi dinero el que le meta ese costal. Así es que, Señor, tú pondrás los medios, las formas y los modos para arreglar esa camioneta. El asunto es que un mecánico me dijo, ¿se la arreglo? Digo, no, gracias. No, ¿de veras se la arreglo? No, gracias. Porque ya había preguntado acerca de la falla y dice, esto le va a salir caro, unos 18,000. Pregunté a otro mecánico, sí, como 18, 20,000. O sea, el presupuesto no bajaba de 18,000 pesos. Que no me cobraba 18, me cobraba 19, y el que no 20, y el que no 22. Uno que me dijo, no, 25 te la dejo como nueva. No, estás loco. No la quiero nueva, nada más quiero que la arregles. Pero ese era el presupuesto, desde 18,000 hasta 25,000 pesos. Dije, no, señor, yo no tengo dinero para invertir en esa camioneta. Si no eres tú el que la arregla, yo no le voy a meter dinero. No mucho, a lo mejor estaba dispuesto a meter hasta 4,000 pesos. Yo 4,000 a lo mejor en una quincena los aparto, en un fondo de ahorro que me dan en el trabajo, en un aguinaldo puedo apartar 4,000 e invertirse. Pero más de eso, Señor, yo no. Así es que un mecánico al que yo veía todos los días, porque llevaba a mi hijo a la escuela, a la secundaria, pues si se la arreglo, él es cristiano, pero tuvo muchos altibajos en su salud, muchos problemas de salud, y problemas serios, hermano, de salud. Tan es así que un día me dice pastor, hoy quise quitarme la vida. Agarré una pistola, le di el jalón, pero no salió nada, no me mató. Y el Señor me dijo que tenía preparado algo para mí. Así es que quiero saber qué tiene para mí. Hermano, cuando te agarran así en curva, pues espérenme, todavía ni oro. Así es que oré por él. La razón, cáncer en los huesos. Tenía cáncer en los huesos. Por eso sé que quitarle. Oré por él, hablé con él. Hablaba siempre con él, casi todos los días hablaba con él. Pero ese día era tanta la desesperación que dije, Señor, tienes que hacer algo, este hombre se va a quitar. Así es que oré por él. Lo dejé de ver, los muchachos salieron de vacaciones, ya no íbamos a la escuela, lo dejé de ver. Pasé varias veces por su negocio
Él era el que me decía que me arreglaba la camioneta, que me iba a salir muy barato, que me la arreglaba, que le diera chance de arreglármela. Decía, no, porque yo sabía que si le metía mano me iba a salir dinero de la bolsa. Y yo no tenía dinero. Así es que lo dejé pasar, le dije que no, todo el tiempo le dije que no, que sí, que algún día que veríamos, que estamos orando, que Dios nos ayude para que eso sea posible. Así es que ese día que fui a verlo, oré por él, dejé de verlo por un mes más o menos, el tiempo que los muchachos estaban de vacaciones. Me preocupó porque de repente pasaba por el frente de su taller y lo veía cerrado. Así es que un día me paré y le pregunté a su esposa, le digo, oye, no he visto a su esposo, ¿cómo está? Me dice, es que lo hospitalizaron, estuvo internado una semana, pero ya salió. Así es que dije, bueno, ya está fuera, está bien, ¿no? Entonces es que cuando oras por alguien hay que ver cómo está el enfermito, hermano, porque no va a ser que se haya adelantado. Y entonces fui a verlo y de repente voy un día, hace una semana, el viernes, no de esta semana, sino de la semana pasada, fui a verlo y estaba como rejuvenecido. Yo le pregunté, ¿cómo está? Bien, estoy bien. Dice, el Señor me curó del cáncer, no tengo cáncer. Yo feliz, yo sentía que me hacía, bueno, más bien que lloraba, no me hacía nada, pero sentía que lloraba ahí de gozo. No lloré por guardar el testimonio. Ay, no, hombre, ya sabía yo que iba a ser así, o sea, no, estaba llorando de, ay, Señor, gracias. Pero el Señor lo curó de cáncer. Y fue al médico, fue a estudios, y el médico le dijo, ¿cómo lo hiciste? ¿A dónde te fuiste a meter? No, solo Dios. Bueno, pues ya no tienes cáncer. El dolor era insoportable para él. No podía, se quejaba mucho, muy molesto, etcétera. Así es que cuando lo fui a ver el viernes y me contó todo esto, dice, no me puede usted robar la bendición de agradecerle a Dios lo que hizo conmigo. Así es que déjenme arreglar su camioneta. Por favor, déjenme arreglar su camioneta. Se lo suplico, déjenme arreglar su camioneta. Yo tengo todas las piezas. Si acaso lo que usted va a pagar son las cosas que yo no tengo. Estará pagando unos 3,500 pesos. ¿Cuánto dije que yo estaba dispuesto a pagar? Lo único que pagué fueron 3,500 pesos. Y eso porque él no tenía la relación. Si él las hubiera tenido, no pago absolutamente nada. La mano de obra, para mi sorpresa todavía más, no la va a arreglar él. La va a arreglar otro mecánico, más joven que él, con más fuerza que él, con su ayudante del otro mecánico, y al parecer tiene más experiencia en ese tipo de camionetas, porque este mecánico que me iba a arreglar sabe, pero tiene más experiencia en ese tipo de camionetas y me la va a arreglar. ¿Quién cree que va a pagar la mano de obra del otro mecánico? El mecánico que me ofreció el trabajo. Para que ustedes sepan, no se confunde de mecánicos, pero el mecánico que Dios sanó se llama Alejandro. Y él fue el que me dijo, yo se la voy a arreglar. No le voy a cobrar nada. Solamente las refacciones que no tengo es así, pastor. No las puedo, perdóneme, no puedo pagarlas, no tengo para pagarlas. Pero si usted puede pagarlas, su camioneta queda lista pronto. ¿Ok? ¿Cuánto me salen las refacciones? 3,500. Yo no tenía, hermano, no tenía dinero. Sin embargo, porque el dinero que teníamos destinado, tenía yo en mi cuenta, ya lo teníamos destinado para otra cosa. Hablé con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Me salen tanto, me van a cobrar tanto. Como ves, puedo disponer de este dinero, tenemos planes para esto. Dice, ok, no te preocupes, me dice mi esposa, no te preocupes, porque ese dinero lo iba a ocupar para comer esta quincena. Pero esta quincena, una hermana, cerca de la casa, nos llevó a la casa como 5 kilos de pollo, como 6 kilos de pollo, como 2 kilos de chile poblano, como 3 kilos de papa. ¿Qué más nos llevó? Pasas, alegría. ¿Sí? No, hermano, dice mi esposa, no te preocupes, inviértelos, tenemos para comer todas las semanas. Y para los otros gastos yo los cubro. Los otros gastos que teníamos pendientes, que eran de las escuelas de mis hijos, yo los cubro. Dije, wow, bueno, 3,500, Señor. Fui, los retiré de mi cuenta, se los llevé a su mano y le dije, es todo lo que tengo. No puedo darte más. Dice, no se preocupe, la mano de obra ya está cubierta,
Las refacciones yo las tengo, ya las fui juntando, ya las tengo preparadas, se las vamos a poner a su camioneta, y esto que me está dando es para las piezas que son desechables, que son juntas, que son empaques, que son cosas que se destruyen cuando se desarma la camioneta, que son difíciles de recuperar, entonces las necesitamos nuevas. Así es que con esto lo vamos a comprar. El aceite, que no podemos echar el mismo, lo que sea que tengamos que comprar, con esto lo vamos a comprar. Solo de los 20,000 pesos que me iba a costar la refacción, solo pagué los 3,500 que yo dije que estaba dispuesto a pagar. Es más, el Señor me perdonó 500. Porque en mi cuenta del banco tenía 4,000. Y esos 500 me los perdonó. ¿Y sabe para qué me los perdonó? Para verificar mi sueldo. Porque tenía que verificar mi sueldo. Así es que lo que yo tenía era justo lo que necesitaba. Pero algo le dije al Señor: haces una diferencia cuando estás dispuesto a pagar. Señor, tú haces una diferencia en mi vida cuando estoy dispuesto a pagar. Si yo le hubiera dicho a este mecánico: ay no, tú me dijiste que gratis, ahora me cumples, que no tienes palabra, ¿tenía derecho a exigirle? Sí, porque él me lo dijo, se lo arreglo gratis. Entonces yo le hubiera dicho: ¿tienes tu palabra o no tienes palabra? Pero él fue honesto y me dijo: esto no se lo puedo pagar, páguelo usted. Y accedí. Hermano, ¿sabe qué pasa? Le mendigamos tanto al Señor que no cambiamos nuestra mentalidad. No estamos dispuestos a pagar. Ahora, no le estoy diciendo que ande despilfarrando su dinero y que lo ande regando por todas partes. No le estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted le crea a Dios. Híjole, hermano, te agradezco, de verdad. Muchas gracias. Lo que estoy diciendo es que usted esté dispuesto a pagar lo que es justo, cuando tenga que pagarlo. Tan no estamos dispuestos a pagar que no estamos dispuestos a recibir. El otro día veníamos para la iglesia y de repente, no veníamos para la iglesia, yo iba de regreso de aquí de la casa para la iglesia, de la iglesia para la casa. Había venido un martes, de repente en el camino, oscuro, y de repente me sale un chavo en una moto. Yo me distraje, honestamente, volteé a ver mi celular. Y cuando volteo a ver mi celular, cuando tengo al muchacho de la moto enfrente de mí, y no alcancé a frenar por completo, sino que al frenar todavía lo alcancé un poquito y le di un llegue a su defensa, a su salpicadera. Se le chequé. Entonces me paro, en la torre, le pegué. Entonces me bajo. Y el muchacho, asustado: es que me pegó, que no me pegue, que. Pues sí, perdóname, te voy a pagar. ¿Cuánto fue el del daño? No, es que usted me pegó. Oye, sí, te voy a pagar, espera. Es que usted me pegó. Que sí, te voy a pagar. Yo te pegué. Es que, ¿por qué no se ve? Te estoy diciendo que sí. ¿Ahora qué me va a decir mi mamá? ¿No se callaba? Le estoy diciendo que le voy a pagar. Le estoy diciendo que yo tuve la culpa. Le estoy diciendo que yo soy el que causó el accidente. Y él no escucha. ¿Por qué somos así? Porque no estamos dispuestos a pagar. Porque se imaginan que yo hubiera bajado: oye, fue tu culpa. Yo voy en la avenida principal, llevo preferencia, tú ya me viste que yo vengo, tenías que esperarte a que yo pasara para salir tú en la moto. Esta es avenida principal, llevo preferencia, no tú. Si me hubiera puesto en ese plan, mi hermano, le cobró el carro nuevo. Y fue tu culpa. Pero nos bajamos a la defensiva. Si yo le digo que fue mi culpa, me va a sacar el carro. Así es que me pongo a la defensiva para no tener que pagar nada. Y así nos ponemos. Y con Dios es igual. ¿Por qué tengo que dar, Señor? Porque es más bienaventurado dar que recibir, hijo. No. ¿Ves cuánta necesidad tengo? ¿Por qué tengo que dar yo? Mejor que me den a mí. En lugar de dar. En lugar de entender que tenemos que dar. ¿Sí está conmigo? Entonces a veces nosotros no entendemos. Y no pensamos en todo lo que tenemos que hacer y en todo lo que tenemos que cubrir. Y porque no estamos dispuestos a pagar, preferimos que otro nos pague.
Y entonces a Dios todo el tiempo le pedimos, Señor, dame. Y el Señor dice, hijo, dame 5 minutos de tu tiempo. Quiero platicar contigo. Ay, Señor, no tengo tiempo. Ya ves, el trabajo que me diste me exige mucho. Hijo, ven a la iglesia el domingo. Ay, no, Señor, estoy bien cansado. 6 días trabajaré y 1 descansaré. Así es que me quedo a descansar. Así somos. No estamos dispuestos a pagar. Pero ¿sabe qué me encanta de los hebreos? Que ellos sabían que tenían que pagar y pagaban. No cuestionaban. Mas estos fariseos y herodianos que se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿es lícito? Pero dice claramente que lo que querían es que Jesús dijera palabras con las que pudieran atraparlo. ¿Cuál es el secreto entonces con lo que el diablo te atrapa? Tus palabras. El diablo te atrapa con tus palabras. ¿Cuáles palabras? No me alcanzan, no tengo, no es suficiente, gano muy poco. Si hacemos una comparación, el otro día estábamos platicando mi hijo y yo, porque es con Josué quien está preguntando ahorita, ya David ya pasó por ahí, Israel ya pasó por ahí, ahora Josué está preguntando, y estábamos hablando de los salarios, de cuánto gana una gente, y hacemos un comparativo, y me quedé pensando, y dije, wow, la verdad es que no me va tan mal. Lo que gano me alcanza para cubrir mi necesidad. Y de repente me enteré que una hermana gana 600 pesos a la semana. Hermana cristiana. ¿Pero qué cree? Diezma, ofrenda, va a la iglesia 2 veces por semana, al menos, lleva a su hija a la escuela, sirve en la iglesia y gana 600 pesos a la semana. Yo dije, wow, el asunto es estar dispuesto. Porque de repente le preguntamos, es que no me alcanza. Yo sé que no le alcanza, hay muchas cosas que quisiera hacer la hermana que no le alcanza para eso. Pero además se propuso este año salir de todas sus deudas. Porque el próximo año quiere entrar al 2019 sin una sola deuda. Y gana 600 pesos a la semana. Y nosotros nos quejamos porque ganamos 1,200 a la semana, 1,500 a la semana. Es que no me alcanza, pastor. Ahorre. Seguro que sí le alcanza. Optimice sus gastos. Puede hacerlo. Deje de dejarse atrapar por el diablo. Porque el diablo le está diciendo a usted, no te alcanza. Y tú dices, sí, no me alcanza. Y te quejas con Dios, Dios, no me alcanza. Tienes que pagar tus deudas. Le dices al de Coppel, no tengo para pagar mis deudas. Le vamos a embargar. No importa, ya no voy a vivir aquí la próxima semana y te cambias. Y a ver qué te encuentran. Tienes que cambiar tu mentalidad. Si realmente quieres ver una diferencia, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que saber que hay cosas por las que tienes que pagar. A mí me encanta que los hebreos decían, ¿cuánto hay que pagar por mi vida? Un ciclo de plata. ¿Ok? Nada más uno. Seguro que con uno estoy bien. Sí, con un ciclo de plata que pagues, estás bien. ¿Y cada cuánto lo tengo que pagar? Al año. Una vez al año lo tengo que pagar. ¿Y mi vida estará bien? Sí, una vez al año. ¿Y si te lo traigo cada semana para asegurar? Porque pues mi trabajo es complicado, ando en la calle y pues, tú sabes, los agentes, no, una vez al año. Trae tu ofrenda, tu tributo, ¿verdad? Lo pagas y quedas cubierto por todo el año. Nos sale más barato que un seguro de vida.
Y el Señor le dice, si tú traes tu tributo, tienes la garantía de estar protegido. Tu vida no correrá peligro. Y nosotros decimos, oye, hay que venir a la iglesia, ¿y todos los domingos? Y luego el pastor no se calla, habla un montón. Si tuvieras que pagar ese precio por tu seguridad, ¿no lo pagarías? Por tu bienestar. Si Dios te dijera, si tú vas los domingos a la iglesia, tu vida estará segura, ¿no estarías aquí? Hermano, todos los días estaría lleno, hermano, no cabría. Porque tú verías cómo a tu diestra caen 1000 y a tu izquierda caen 10,000 y a ti no te pasa nada. Y la gente te diría, oye, ¿por qué todos están enfermos y tú no? Es que mi seguro de vida es los domingos en la iglesia, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Yo estoy ahí todos los domingos y tengo la garantía de que mi vida está protegida. ¿A dónde dijiste que vas? A la iglesia. Y en todas las iglesias, no, nada más ahí en Manto Nuevo, ahí con el pastor Axel, ahí es el único lugar. Créame si no estaría lleno. ¿No cree usted que estaría lleno? ¿Quiere que se lo dé por escrito? ¿Que usted va a tener esa garantía? De que si usted viene a la casa del Señor y busca a Dios con todo su corazón, usted estará protegido toda la semana. ¿Quiere esa garantía? Se lo doy por escrito. Aquí está. Y no lo firmo yo, lo firma el Señor. Entonces, ¿por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pagar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerle a Dios que hacerlo te beneficia a ti? No a Dios. ¿Usted cree que a Dios le encanta tener la casa llena? Pregúntele a los abuelos. Cuando vienen los nietos. ¡Ay, nieto! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Ya te vas? ¿Qué haces? ¿Dejan un reguero? Está bien la visita un ratito, o sea, los queremos mucho, vengan a vernos, pero regresen a su casa. Mamá llega, ay no, pastor, yo los quiero todavía, no sean muy mentirosos. Usted se cansa de los vientos. Y llega el momento que le dice, ¿sabe por tu hijo no? Oye, hijo, te habla tu mamá, ve a ver a tu mamá. No lo supiera yo. Aunque los quiera mucho, llega el momento que dice, ya. ¿Usted cree que Dios dice, ay, cómo quiero ver a mis hijos aquí en la casa que esté llena todos los días? ¿Usted cree que quiere eso? ¿Que así piensa Dios? No, a Dios le encanta que usted se comporte como un hijo, aún fuera de la casa, no solo en la casa. Yo prefiero que alguien me diga, apenas se lo dijeron a mi esposa, oye, que tus hijos están estudiando ingeniería. Dice mi esposa, 2 de ellos. Mi esposo es ingeniero. Y gana muy bien. Ahora que se gradúe, me los mandas. Me los mandas. ¿Para qué? Para que mi esposo los meta a trabajar. Y les va a ir muy bien. Y dice, ¿sabes por qué te lo digo a ti y no a cualquiera? Porque te conozco a ti y conozco a tu esposo. Y estoy segura de que tus hijos son igual que ustedes. Por eso les puedo ofrecer ese compromiso. Dije, bueno, si no me dan la chamba a mí, que se la den a mis hijos. Le decía a mi esposa, le decía, si no lo cosechamos nosotros, seguro lo cosecharán nuestros hijos. Así es que vale la pena que nos sigamos esforzando. Vale la pena que lo sigamos haciendo bien, que sigamos siendo honestos, que sigamos siendo íntegros, que sigamos buscando a Dios, porque si no lo cosechamos nosotros, seguro lo cosecharán ellos. No me importa, no importa que yo me vaya a la tierra, que me sepulten. No me importa que me vaya y sea sepultado y solamente diga, solamente tuvo un solo viejito. Nunca tuvo carro nuevo, siempre tuvo un solo viejito. No me importa. Sus carros se descomponían y duraban 8 meses parados porque no tenía para arreglarlo. No me importa. Porque estoy seguro que después no dirán lo mismo de mis hijos. Estoy seguro de eso.
Después dirán, ay, ¿el del Ferrari? Ay, sí lo conozco. El de la ay, ¿el del Mustang plateado? No, sí lo conozco. El del BMW, el del Mercedes, y el que tiene una casa taller de yo prefiero eso. Porque a lo mejor no lo cosecho yo. Pero una cosa estoy seguro, estoy dispuesto a pagar. Estoy dispuesto a pagar lo que el Señor me pide. Y el tributo que hoy me pide el Señor no es un siglo de plata. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese tributo estoy dispuesto a pagar. Por el bien mío, por el bien de mis hijos. ¿Quiere una garantía por escrito? Ahí está. El Señor, todas sus promesas, lo vimos los domingos pasados, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Y no terminé, hermano, apenas me queda la introducción. Así es que, ¿quiere oír la otra parte? Amén. Véngase dentro de 8 días. Vamos a orar. Bendito Dios, este día, Señor, ayúdanos a romper esos paradigmas, esos moldes, esas estructuras, esos dogmas que tenemos en la cabeza, que nos hacen pensar que debemos ser pobres, porque eso te agrada a ti, que debemos ser pobres porque tú nos diste la bendición de la pobreza. Pero Señor, la pobreza no es una bendición. La pobreza es una atadura que se arraiga en la mente y en el pensamiento del ser humano, que nos impide creer que lo bueno, que lo mejor, que lo más abundante está preparado para tus hijos. Hoy te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que toques la vida de mis hermanos, que toques su mente, toques su entendimiento, para que puedan romper con esos moldes que les impide, Señor, a ellos estar dispuestos a pagar. Y no estoy hablando de que tengan que pagarte a ti un tributo. Estoy hablando que estén dispuestos, que sean honestos con ellos mismos y que paguen lo que es justo cuando haya que pagarlo. Que paguen lo que es honesto cuando haya que pagarlo. Que estén dispuestos a ser íntegros en su corazón, de no corromper su alma, de no corromper su vida, de no hacer tratos con el diablo, Señor, para ver su prosperidad, porque nada tendrán, Señor. Eres tú el que bendice al hombre y no añade tristeza en tu bendición. Hoy te pido, Señor, que rompas esos moldes, esos pensamientos que condenan, que atan, que destruyen, que hace que en sus palabras salga su atadura, que hace que en sus palabras y en las confesiones de su boca estén sus ataduras. Hoy te pido, Señor, que eso se rompa, que empiecen a creer y a confesar con su boca que son prosperados, que son exitosos, que tienen la abundancia de tu mano, que no habrá escasez en ellos ni en sus generaciones. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tengan libertad para disponer en su economía, que tengan libertad para disponer de sus finanzas, que no estén sujetos a la economía de este mundo, que no estén sujetos a las ataduras de este mundo. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia para que puedan experimentar la prosperidad. La pobreza no es algo que tú traes a tu iglesia. La pobreza es una atadura que el diablo quiere poner en el corazón de tu iglesia para que tu iglesia piense que es pobre y que está bien ser pobre. Te pido, Padre, que estemos dispuestos a pagar. Que estemos dispuestos a dar.
No porque podamos pagarte a ti todo lo que nos das, sino porque podamos entender, Señor, qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro esfuerzo de todos los días, el salir y trabajar, el venir a la iglesia, orar, buscarte desde temprano, rendir nuestro corazón a ti, entregarte nuestro corazón y rendirte nuestra voluntad y mirar por tus mandamientos y seguirlos. Señor, el esfuerzo que nos pides no es grande, pero es suficiente para ir más adelante, para conquistar, para emprender, para ganar, para tener éxito, para ser bendecidos. Libera nuestra alma, Señor, de cualquier atadura. Si usted está dispuesta a dar un paso hacia adelante, es momento de liberar su alma. Así es que si usted quiere que su alma sea libre para avanzar y prosperar, repita conmigo esta oración. Vamos a orar al Señor para que nuestra alma sea libre. Así es que ore después de mí. Señor Jesús, te pido perdón porque he sido negligente en la administración de lo que tú me das. Hoy te pido perdón porque he vivido con temor al éxito, porque he vivido con temor a la prosperidad, porque no tengo la seguridad, Señor, de confiar en ti. Te pido perdón porque tengo miedo, porque tengo dudas, porque hay incredulidad en mi corazón. Te pido perdón, Señor, porque dependo de otros y no dependo de ti. Te pido perdón, Señor, porque he sido negligente, un mayordomo negligente en administrar lo que tú me das. Hoy te pido perdón, Señor, y te pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que hoy rompas en mi mente, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo cualquier atadura que me hace volver a la pobreza y que me impide prosperar conforme a tu bendición. Hoy se rompe toda atadura que detiene mi vida, que detiene mi alma, que detiene mis finanzas. Hoy se rompe en el nombre de Jesús. Soy libre. En el nombre de Jesús soy libre. Y recibo la bendición de Dios que me hace prosperar, que me enriquece y que no trae tristeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor.